Pues permítame presentarlo, doctor, para iniciar en lo que van ingresando también los profesores. Ok. Bueno, pues tenemos el gusto el día de hoy, buenas tardes a todos, de presentar al doctor José Lorenzo Sánchez Alavés. Eh, Muchas cosas que decir del doctor Lorenzo. Si me permiten, vamos a tomarnos unos minutos para hacer la presentación. De entrada, debemos mencionar que es una persona muy querida y muy importante para la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Entrañable amigo, un compañero siempre dispuesto a apoyar a pesar de todas sus múltiples actividades. El doctor José Lorenzo es doctor en ciencias por el CIMBESTAB, con especialidad en matemática educativa. Es de formación normalista. Su trabajo de investigación ha girado en torno al papel de los recursos y en particular de la tecnología digital en el desarrollo del pensamiento matemático. Desde 2012 es instructor internacional de Contigo T3 Latinoamérica y con su experiencia docente abarca desde educación primaria hasta nivel posgrado. Laboralmente ha sido subdirector de superación y actualización de personal de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y ha colaborado con instituciones como el INEE, Ceneval y la SEP, donde formó parte del equipo de Tu Maestro en Línea, un programa académico de educación a distancia de la AFSEDF. Es autor de diversos libros de texto para primaria, secundaria y bachillerato en editoriales como Patria, Larousse, Norma, Carvajal, Castillo, Ediment, ST, Umbral, SM y Ediciones Punto Fijo. En 2002 obtuvo el tercer lugar nacional en el segundo concurso Experiencias en el Aula, organizado por la editorial Santillana, por su trabajo 3 más 3 igual a 1, un experimento teatral basado en la aritmética modular. Obtuvo una mención honorífica en el concurso nacional de proyectos de innovación CONEVIT 2003 con la propuesta Visualización de algoritmos algebraicos, una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. En una vertiente, su proyecto obtuvo el tercer lugar nacional en el concurso Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2013 por el desarrollo de las superficies interactivas, un emulador de pizarrón electrónico gratuito para la enseñanza de la matemática y las ciencias en las escuelas secundarias técnicas. Desde hace 10 años ha trabajado en una propuesta didáctica, el aula enriquecida con tecnología digital, cuyo propósito es la democratización de posibles escenarios digitales de la escuela del futuro para la exploración de conceptos matemáticos clave. Actualmente es docente en el programa de maestría en matemática educativa de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y profesor de asignatura en el Centro de Estudio de Bachillerato 4.1 Maestro Moisés Sáenz Garza de la Ciudad de México. Dirige la plataforma digital imat-x.com, donde comparte gratuitamente recursos, documentos, actividades y apps para la enseñanza de las matemáticas. Pues con muchas cosas que decir de doctor Lorenzo, pero sin afán de restarle más tiempo, le cedemos cámaras y micrófonos y pues muy agradecidos de que nos dedique un rato de su tiempo para platicarnos acerca de estos temas interesantes. Muchas gracias, Rubén. Pues empezamos, ¿no? De una vez. Una hora más o menos de presentación para que hagan preguntas, respuestas, más preguntas que respuestas, ¿no? Seguimos. Voy a compartirles mi pantalla. Este tema, bueno, para los que si quieren interrumpir, adelante, me preguntan y me dicen qué, qué opinan, qué sugieren. Aquí la idea es aprender un poquito a todos de todos. A ver. Ok, ahora sí, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar. Antes que nada, quiero dedicarle esta presentación al gran compañero Francisco Cantú, a su memoria y por todos los aprendizajes, enseñanzas, experiencias de vida que pudimos alcanzar con él. Vamos a iniciar una discusión desde lo más básico. Ustedes han visto esta secuencia de números
desde la primaria lo trabajamos y los niños empiezan a escribir, pasan a la secundaria, se hacen, pues se acostumbran a este tipo de secuencias, estas sucesiones con números. Y de repente, un buen día, el maestro de secundaria les dice que esto, cada vez tenemos un número más grande que otro y esto tiende a infinito. El niño seguramente voltea a ver al maestro diciendo, "Pues, este cuate ya, ya lo alcanzó la reforma, ¿no? La última reforma educativa". Y luego ya entran a la preparatoria y no solamente ven este tipo de secuencias, sino ahora se asoman a ver estas otras eh, pues, complejidades, estas otras maravillas de la matemática. Son los mismos números, pero al revés. Y ahora les dice el maestro que esto tiende a cero. O sea, cada vez que tenemos un nuevo término en esta sucesión, el número se va haciendo tan pequeño, pues lo podemos ver, ¿no? Uno entre unos es uno entre dos, 0.5. A mí me gusta más verlo como fracciones, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo. En el término 100 tendríamos una centésima parte. Y avanzando en esta secuencia, pues ahora resulta que tiende a cero. Entonces el maestro de bachillerato seguramente pues, se va riendo de la sorpresa que tienen los estudiantes en la cara, los que pusieron atención, por supuesto, y de pronto saltan a este tipo de cuestiones de estudio de funciones. La función 1 entre X, ¿sí? Sin mayor aviso, sin previo aviso, llegan y plantean esta primera eh, función. Y bueno, los invito a que escaneen este código para que vayamos hablando del mismo tema, que puedan tener ustedes este recurso directamente en su teléfono o en alguna otra computadora. Entonces les empieza a hablar de una función y aquellos estudiantes que bien van siguiendo la clase, pues tienen ahí al alcance pues una poderosa herramienta que es GeoGebra, ¿sí? Con GeoGebra se pueden hacer muchas maravillas porque, miren, aquí tengo el caso, la función 1 entre x. Si se la aplico a 1, el resultado va a ser 1. Y aquí lo podemos ver muy bonito. Cuando x vale 1, la función 1 entre x me lleva al valor 1. Cuando x vale 2, si no me creen, aquí nos manda al 0.5. Cuando x vale 3, nos manda al 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y luego al 4, cuando x vale 4, y así sucesivamente. Entonces, esta función, pues, es una de mis funciones favoritas porque tiene unas propiedades bastante interesantes. Podemos ver qué es lo que sucede con cada punto. Puedo hablar de cada punto en el eje de las X, o puedo hacer la precisión de cada punto en el dominio de esta función. Son dos cosas diferentes. Aquí, cuando hablamos de una función racional, es importante tomar en cuenta, primero, el grado de desarrollo de las ideas matemáticas de los estudiantes. Regularmente, cuando entran a este tipo de temas, a este tipo de funciones, ya en bachillerato, ellos traen previamente un estudio que tiene que ver con funciones polinomiales, y de pronto dar el salto a funciones racionales, pues pudiera causar por ahí algún conflicto dentro de las ideas que ha ido desarrollando el estudiante con respecto a este tipo de matemáticas, y sobre todo a este tipo de representaciones. Entonces, y aquí es una cuestión que es importante que consideremos, porque regularmente llegamos, damos nuestra clase, suponemos que los chavos, como somos muy buenos explicando, suponemos que los chavos ya les quedó claro y ya están listos hasta para un examen. Yo creo que tenemos que tener un poco más de cuidado en este sentido, porque esta primera idea de que el puntito azul, vean el puntito azul cómo se comporta en este ambiente de GeoGebra. El puntito azul no le interesa, va de menos infinito hasta infinito y se anda paseando como si nada.
Lo importante es cuando reflejamos este punto bajo esta función y obtenemos el valor de la función en ese punto. Entonces aquí esto pudiera ser una cuestión que lejos de ayudar al estudiante, pues pudiera crearle algunos errores conceptuales graves. Graves porque no necesariamente lo que está viendo es lo que sucede. No sé si me explique. Vamos a tratar de analizarlo con mayor calma. Por lo regular, el tratamiento didáctico de la función racional, en particular de la función 1 entre x, pues se restringe a que los estudiantes vean, calculen algunos valores específicos y que con 3 o 4 puntos que dibujen en el plano, con esta relación que hay entre los valores de la x y los valores que arroja la función, con esto se animan a dibujar la gráfica. Y por lo regular solamente dibujan la rama derecha. Esto es una hipérbola, como todos ustedes saben. Es una hipérbola que además es muy bonita la hipérbola porque si volteamos las cosas nos da la misma función. La función inversa de la función 1 entre x es ella misma. Y esa es una de las propiedades que a mí me fascina de esta función. Vamos a ver. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que le explicamos a los estudiantes, porque resulta que hay una cuestión muy importante en este trasfondo y que me gustaría hacerle la pregunta a todos ustedes. ¿La función f de x es continua, sí o no? A ver, alguien que me ayude a responder. Es como cuando les preguntan, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O si el cero es natural o el cero no es natural. Aquí la gran pregunta del día es si esta función 1 entre x es continua. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Podríamos hacer unas votaciones. No, nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya tenemos a 12 participantes. No les voy a preguntar. Vamos a ver. Hay una discusión en torno a este tema. Hay una discusión donde incluso pudiera generarse todo un debate para decidir si una función racional es o no continua. Las funciones racionales tienen una particularidad, ¿no? Tienen por ahí algunos momentos en los que no es tan claro ver esta continuidad. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que nosotros trabajamos desde la secundaria. Fíjense que lo primero que le decimos a un estudiante cuando abordamos estos temas es que una función es continua si podemos dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel. Pues el chavo ya se queda con esa idea. La función continua entonces se debe dibujar o se debe de poder dibujar de un solo jalón. Y bueno, en términos prácticos, pudiera ser una buena alternativa para que los estudiantes comprendan qué significa esto de la continuidad. Y bueno, es un recurso que muchos de nosotros hemos utilizado en algún momento, un poquito para favorecer este tipo de ideas. Es como una idea previa a una definición provisional que usamos para pues iniciar el desarrollo de este tipo de conceptos. La continuidad es uno de los temas más importantes dentro del estudio de las funciones y al momento de que se empieza a abordar, sobre todo a nivel bachillerato, cuando ya se hace con un cierto rigor, pues a veces nos tomamos estas licencias como docentes, ¿no? ¿Quién no ha dicho que una función es continua si podemos dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel o sin levantar el lápiz? Yo creo que muchos de nosotros hemos recurrido buscando pues este beneficio en los estudiantes de que
entiendan de una vez por todas qué es una función continua. Todavía no decimos si 1 entre x es o no continua. Vamos a ver algunos elementos para poder definirlo. Otra cuestión que se ha encontrado que dicen o que decimos los maestros a nivel bachillerato es que una función es continua si su gráfica no tiene saltos. Ustedes recordarán cuando hay una gráfica y de repente se termina, y luego se sube y continúa en otro lado. También recurrimos a este tipo de situaciones, a este tipo de licencias pedagógicas para poder decirle al estudiante o hacerle ver cuál es la naturaleza de la continuidad. Aquí el riesgo que yo veo es que no se aclare el punto en términos un tanto formales. Es decir, si dejamos estas ideas intuitivas así, el estudiante pudiera creer incluso durante mucho tiempo que efectivamente una función continua o la gráfica, una función continua, debe dibujarse de un solo trazo. Y bueno, otra cuestión un poco más completa, cuando nos referimos a los estudiantes, es decirles que una función es continua en un intervalo de su dominio, si su gráfica se puede trazar en ese intervalo de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Estas son las tres de las ideas más recurrentes a las que los docentes recurrimos para poder trabajar inicialmente la continuidad, para introducir a los estudiantes en este concepto de continuidad. El problema que les planteo es que no necesariamente es suficiente. Esta cuestión de decirlo de esta forma no es suficiente porque pues pudiera generar algunos errores conceptuales en los estudiantes. Imagínense, y bueno, que creo que nosotros mismos sufrimos este salto cualitativo en el momento en que fuimos construyendo nuestra propia noción y concepto de continuidad. Cuando en el bachillerato damos este tratamiento y de repente llegamos a la facultad y nos dicen una barbaridad de este estilo, ¿no? Esta definición, a mí me encanta esta definición. Hay otra definición alternativa que usa límites. A mí me encanta esta, yo me quedo con esta, eh, porque además también es fácil, bueno, no tanto, pero intuitivamente podemos entender esta cuestión de los intervalos y poder trabajar con los estudiantes ya de cierto nivel, el bachillerato, de que es posible eh, pues garantizar la continuidad de una función a partir de pues, estos conceptos de las famosas épsilon y deltas, ¿no? Aquí la pregunta que yo les hago, el cuestionamiento que yo pudiera hacer es, ¿cómo salta el estudiante de estas ideas intuitivas? ¿Cómo salta a una definición tan formal como esta? Conceptualmente es un brinco bastante fuerte. Es un brinco porque, pues, resulta que aquí estamos hablando ya de una definición de continuidad, pero estamos asumiendo que la continuidad es, o se habla de una continuidad, pero ya en el dominio de la función. Entonces, mi postura, yo voto porque la función f de x igual a 1 entre x, es una función continua. Porque si hablamos solamente de los puntos que conforman su dominio, pues en todos los puntos su dominio es continuo. Hay un pequeño huequito que es precisamente el tema de esta plática y es donde vamos a concentrar la información y la atención el día de hoy. A ver, si tienen oportunidad para ir todos juntos, escaneen este código para que lleguen al mismo interactivo que les voy a mostrar. Este es el interactivo número 2. Híjoles, es la misma, ¿no? Es la misma que la anterior, pareciera la misma. A ver, voy a ver, este es el punto. Este punto está viajando sobre
sobre la función, la gráfica de la función, y de repente, ¿ustedes se acuerdan esos juegos? Bueno, seguramente ustedes son más jóvenes, pero en mi época había unos juegos de Nintendo, unos videojuegos donde había un submarino que iba nadando, o no, era un buzo, iba nadando, se iba para arriba de la pantalla y desaparecía, y de repente, por arte de magia, aparecía por abajo, y luego se iba a la derecha, se acababa la pantalla y aparecía de este lado. Y uno asumía que era, pues era parte del juego, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una idea bastante padre que podemos utilizar para cuando trabajamos con los estudiantes este tipo de temas tan sofisticados. Miren, vamos a dejar que ese punto viaje. Igual está viajando por toda la gráfica de nuestra función 1 entre x. Ahí está el punto, está viajando por cada uno de los puntos que conforman la gráfica de esta función 1 entre x. A ver, ¿cómo hacemos para entender qué es lo que está pasando cuando este punto o la x asociada, aquí, aquí está la x asociada, cuando x se va acercando a 0? Podemos hacer el estudio cuando nos acercamos por la izquierda o cuando nos acercamos por la derecha. Cuando nos acercamos por la derecha, el punto rojo pues empieza a irse cada vez más hacia arriba. Cuando nos acercamos por la izquierda, ¿sí? En esos términos ahí me gusta explicárselo a mis estudiantes. No tenemos que ser tan rigurosos o utilizar nomenclaturas tan apantalladoras para que ellos entiendan estas ideas. Lo importante es que el desarrollo conceptual tenga los suficientes elementos para no pues desviarse hacia un error conceptual. Eso es lo que tendríamos que cuidar. Entonces, aquí pues yo puedo hacer uso del zoom y cada que me acerco por la izquierda, el valor o la función eh, se va hacia abajo, toma valores negativos muy altos, hasta que llega un momento en que ya está del otro lado, pero si yo me acerco por la derecha, ahora toma valores muy altos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el estudiante pues aborde estos temas? Hay una propuesta que les voy a compartir al final de esta presentación. Hay una propuesta de unos autores que hablan incluso de este gran personaje, miren. ¿Ya lo reconocieron? Vean qué pasa con este señor. Ahí va, ahí va corriendo y de repente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de este jueguito? Y ahí no protestamos. Jugábamos ese jueguito y de repente el señor Mario se metía por una de las tuberías. Y quién sabe por dónde salía. La función 1 entre x es continua, pero algo pasa alrededor de cuando hablamos de x igual a 0. Este pequeño salto es, imagínense que va caminando este cuate, va caminando, sigue su trayectoria, quién sabe dónde se va, pero de repente regresa y sigue su camino. ¿Sí? Aquí a muchos les gusta llamarle discontinuidad, a otros les gusta llamarle no continuidad. Yo prefiero utilizar el término de singularidad. Aquí hay una singularidad en esta función, pero es continua en todos los puntos de su dominio. Eso sí debe quedar claro. La función 1 entre x no está definida cuando x vale 0. Entonces 0 no está en su dominio. Pero en todos los demás reales sí es continua. Sí está definida y además es continua. Entonces, este tipo de situaciones que se presentan con, por ejemplo, usando este recurso, es para introducir algunos conceptos un tanto complicados conceptualmente para los estudiantes de nivel bachillerato, pero que podemos ir manejando ya en un nivel de, de, pues de idea matemática.
A esto podemos llamarle en estos momentos una discontinuidad, pero de salto. Aquí el señor Mario Bros está dando un salto hacia abajo, se va hacia menos infinito, ¿no? Y viene de arriba, de más infinito. Entonces, es un salto que matemáticamente pues, se puede explicar, obviamente, pero en términos conceptuales, el estudiante necesita una manera de llamarle a este tipo de situaciones que se presentan. Podemos empezar a manejar con ellos que lo que está ocurriendo es una discontinuidad de salto infinito. Esos son los términos adecuados. Una discontinuidad de salto infinito. Hay otro tipo de discontinuidades. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un escalón, una gráfica de escalones, allí son discontinuidades de salto finito. Lo que uno puede ver esos cambios de valores. Pero aquí no, porque se va a menos infinito y luego regresa del más infinito y continúa su camino como si nada. Como ustedes cuando van a las posadas, más o menos de ese estilo. Entonces, este tipo de recursos pudieran ayudar a los estudiantes a introducir algunos conceptos sin caer en esos errores conceptuales de que una función continua se puede dibujar de un solo trazo. ¿Sí? Esta gráfica, por supuesto que no la podemos dibujar, por lo menos en este espacio euclidio, no podemos dibujarla de un solo jalón. Tendríamos que irnos a infinito, regresar de menos infinito y continuar. Entonces son ideas que empiezan a causar conflicto en los estudiantes. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿O dudas? Por el momento no, gracias. Sí, vamos bien. Bueno, al final les voy a compartir un documento donde podrán ustedes hablar cómo a través de este tipo de juegos que los estudiantes conocen, más nosotros, porque es más de nuestra época, pero cómo poder utilizar esos movimientos que hace Mario Bros, por ejemplo, con respecto a algunos temas donde tenemos que tener cuidado. No es suficiente decir que una gráfica, si se dibuja de manera, o que una función es continua, si se puede dibujar de un solo trazo. No es suficiente, tenemos que darle cierta precisión. Entonces, esto debe quedar muy claro para los estudiantes. La continuidad o no continuidad de una función en un punto solamente tiene sentido si dicho punto pertenece al dominio de la función. Entonces, como cero no pertenece al dominio de la función, entonces no tiene sentido hablar de continuidad en el cero. A lo mejor por ahí a alguien se le ocurre salvar la situación dándole o asignando específicamente cuando x vale cero, a lo mejor asignarle el número cero, ¿no? Cuando x vale cero, pero cuando x es diferente de cero, entonces es igual a 1 entre x, pero eso ya será una función por partes. Y si nos fijamos en la función 1 entre x, sigue teniendo esas mismas propiedades, sigue siendo continua. Bueno, esta función a mí me fascina porque es inversa de sí misma, pero al mismo tiempo hay unas situaciones que podemos ir abordando también con los estudiantes. Cuando usamos estas cuestiones de límites o esta manera de trabajar la continuidad a través de límites, si nosotros nos analizamos cuando nos acercamos a cero por la izquierda, la función, el límite de la función, bueno, no hay límite, se va a menos infinito, y cuando nos acercamos por la derecha, no hay límite, va a más infinito. Por eso es que yo prefiero hablar de singularidades. La función tiene una singularidad de salto infinito cuando x vale cero. Esa es la manera en cómo yo lo trabajo. Soy docente de nivel bachillerato y es la manera en cómo abordo este tipo de temas delicados con los estudiantes. Vamos a tener un invitado inesperado. A ver, un invitado inesperado. Estamos hablando de la función 1 entre x y de repente, pues el tratamiento, ¿no?, que le damos
a 1 entre X cuando tenemos todo un programa de estudio que cubrir. Pues de pronto no lo disfrutamos, de pronto nos enfocamos solamente a cubrir los temas y le damos más un tratamiento algebraico que conceptual. Entonces yo los invito a que utilicemos este tipo de recursos cuando trabajamos con los estudiantes. A ver, miren, la función 1 entre X. Lo que estoy haciendo con este modelo que les estoy mostrando es que le voy a pedir a GeoGebra que me calcule el área que hay justo entre el eje de las X, el área que queda por debajo de la gráfica de la función 1 entre X, y de dos extremos que yo puedo manejar a mi antojo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo me voy para acá, vean cómo el área va creciendo. El área. Híjole, si de repente GeoGebra colapsa y me dice, ¿sabes qué? Aquí no te puedo ayudar. Miren, no me puede ayudar GeoGebra. Pero si me voy del lado derecho, ahí sí me puede calcular. El área que queda atrapada bajo esta gráfica, que es la gráfica de la función 1 entre X, y estos puntitos que puedo manejar a mi antojo, pues GeoGebra sí lo calcula sin problema. Pero cuando me acerco a cero, GeoGebra entra en conflicto. Ahí todavía me calcula y chin, de repente me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. A ver, voy a utilizar el zoom para ver si podemos obligar a GeoGebra. A ver, voy a utilizar un zoom más fuerte. Me puedo acercar a cero, miren. El área cada vez va creciendo. Estoy en milésimas. Y GeoGebra todavía resiste y me dice, el área que has encerrado vale 7. Me sigo acercando, utilizo la mayor cantidad de zoom posible y el área sigue creciendo. Heroicamente GeoGebra empieza a mostrarnos que todavía puede calcular. Vean estos números. Y me sigo acercando a cero. Ya llegué a 15. Me sigo acercando a cero. ¿Qué pasará si me sigo acercando de esta forma a cero? Y aquí GeoGebra me dice, ya, ¿sabes qué? Ya no puedo. Hasta ahí. Entonces es cuando nosotros tenemos que considerar alternativas para ayudar a GeoGebra a que nos ayude a entender con los estudiantes qué pasa en estos casos. Si yo me sigo acercando a cero, es obvio que el área va a seguir creciendo porque hacia arriba vamos a tener, pues, mm, mm, pues cada vez más mayores cuadritos que atrapamos, ¿no? Podemos hacer esta exploración de muchas formas. Hay un número que siempre me ha llamado la atención y es el número 1. Miren, voy a colocar exactamente en el número 1 y vean, área 0, porque estoy en el mismo punto. Pero cada que yo me voy hacia la derecha, esta área va creciendo. Ustedes lo pueden ver aquí, el área que he encerrado, si yo tomo como extremo inferior el 1, y el otro punto lo empiezo a mover, pues esta área empieza a crecer. A ver, vamos a ver qué sucede. De repente atravieso el 2, de repente atravieso el 3, y el área ya sobrepasó el 1. Voy al 4, y el área ya sobrepasó el 1, y cada vez que yo me quiera recorrer a la derecha, pues el área va a crecer, ¿no? Va a crecer cada vez a menor velocidad, pero sigue creciendo. Miren, por aquí anda, hasta acá alcanzo el valor de pi, pero hoy no quiero invitar a pi. Vamos a ver, hay un número que me encantaría que apareciera aquí.
Voy a pedirle a GeoGebra que me acerque hasta obtener 1. Aquí está el 1, miren, lo alcancé de pura chiripada. Entonces, el área que queda aquí encerrado, entre la gráfica de la función 1 entre X, atrapada por este intervalo, cuyos extremos, uno está en 1 y el otro está en 2 puntos, quién sabe qué tanto, esta área vale exactamente 1. Ese 1 es maravilloso, es un número, nuestro primer número en la historia, y valdría la pena un poquito ver cómo es que me puede dar esta área que quedó atrapada, cómo es que puede valer 1. Entonces me fijo, hago un zoom y más o menos está en 2.7, 2.72, 2.72, 2. Vamos a ver dónde quedó ese punto. Aquí anda. 2.72. Aquí está. 2.72. Y bueno, aquí GeoGebra me está dando cierto nivel de detalle para alcanzar, o para por menos tener una idea de, de cuál es ese número que estoy buscando ahí, de tal manera que el área que quedó atrapado vale exactamente 1. Entonces, vamos a ver. 2.732. ¿Alguien tiene una idea de qué número es ese? Aquí GeoGebra anda sufriendo, pero, bueno, yo también, pero vamos a regresar un poquito a su estado normal. Lo voy a poner en 1. Y para que el área me dé exactamente 1, lo voy a poner por aquí. 97. Y luego, ahí ya me pasé, déjame, voy a buscar. Ahí está. Y vamos buscando, vamos aproximadamente en 2.72. Y vean, aquí GeoGebra está sufriendo, pero este numerito que está aquí, ¿no le recuerda algo? Un número que esté por ahí. Para que el área que quede atrapado aquí abajo valga exactamente 1. A ver, tenemos aquí el chat. Ah, JL. ¿Quién es JL? A ver, que se manifiesta así como cuando tenemos clases virtuales con los chavos. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, soy el profesor Johnny, nada más que se me pasó a cambiar mi nombre ahí en el Zoom, lo... Ah, ya, sí, sí. A ver, cuéntenos ese número que usted dice. Ah, es el número ¿no? El número es un irracional, me parece, que Ajá, tiene ese valor. Bueno, es un aproximado, ¿no? así es. 2.7182818 y luego un montón de numeritos que no se repiten. Es similar al número pi, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, claro. Pues aquí, fíjese, maestro, que aquí esta relación es, a mí me parece fascinante. De repente utilizar la función 1 entre x, tomar como un extremo el valor x igual a 1 y ir viendo cómo va cambiando, cómo se va acumulando el área hasta un punto o una posición de este otro extremo, de tal manera que esa área valga exactamente 1. Eso en matemáticas, de veras que es una situación bastante hermosa, porque el número, efectivamente, como dice el compañero, el número que tenemos que buscar, el número que está aquí, es precisamente el número E. Y el número E, pues es un número que apareció muchísimo tiempo después del número 1, ¿no? O del número, o de cualquier otro número natural, o incluso de los números racionales. El número E es una construcción maravillosa, tiene que ver con cuestiones eh, pues de una función exponencial bastante interesante que se construye a partir bueno, situaciones que no están tan al alcance de un estudiante de educación básica, ¿no? Entonces, aquí, utilizando esta misma función 1 entre x, metiendo al terreno de juego al número 1, pues resulta que para alcanzar un área igual a 1, está también involucrado el número e. Aquí está el número e, 2.7182. Aquí está el número e, y eso es muy importante porque esta relación que hay entre estos maravillosos números, pues la describe de manera magistral mi matemático favorito. Bueno, después de Arquímedes, mi matemático favorito es el señor Euler. Euler tiene una de las ecuaciones más hermosas, bueno, yo creo que es la más hermosa de todas las matemáticas, ya seguramente ustedes sabrán a qué ecuación me refiero. Entonces, pues ahí está como invitado el número E. El número 1 y el número E relacionados a través de la gráfica de la función 1 entre x. Vamos a dar un salto, así como lo hizo Mario Bros, pero nosotros vamos a hacer el salto dimensional. A ver, si quieren escanear este código, este salto dimensional, vamos a irnos a otra dimensión, totalmente a otra dimensión. Bueno, en realidad vamos a aumentar una dimensión a nuestro estudio. Vamos a pasar, fíjense que aquí tengo la gráfica convencional, pero lo que he estado haciendo es este intervalito que ustedes están viendo de manera intermitente, es un intervalito que yo puedo manejar a mi antojo. Aquí lo desplazo. Aquí lo estoy viendo en el plano 2D, pero aquí lo estoy viendo desde la perspectiva de un plano tridimensional. Entonces, este intervalito, si yo lo pongo, por ejemplo, en 1 y me voy al número E, pues yo sé que el área bajo la curva va a ser, y no estoy hablando de integrales todavía, ¿eh? Son ideas intuitivas que podemos ir trabajando con los estudiantes. A través de este deslizador yo puedo hacer más grande o más pequeño el intervalo, y eso pudiera servir para que ustedes experimenten con los chavos. Lo voy a dejar en su valor mínimo, pero lo que quiero que quede claro es que este intervalo, ahora estoy trabajando, estoy analizando lo que sucede con la función 1 entre x, pero ahora me fijo en un intervalo determinado. ¿Sale? Voy a ponerlo aquí, más o menos. Ahí está. Y, a ver. Ahí está. Fíjense lo que voy a hacer. Nos falta nada más esta casillita. Fíjense lo que va a suceder. Aquí lo tengo en 3D. Si yo cambio la perspectiva, entonces lo que va a suceder eh, con nuestra construcción. A ver, denme un segundo. Lo que va a suceder con nuestra construcción es que vamos a tener un resultado bastante interesante. A ver.
Vamos a ver. Cuando yo muevo este cambio de perspectiva, miren, aquí suceden cosas interesantes. Pues, si yo lo veo así, nada más veo otro segmento, ¿no? Pero si yo lo veo en esta perspectiva, pues es la visión que tengo en el plano. Pero en realidad estoy en 3 dimensiones. Entonces aquí pasa algo interesante porque si yo puedo trasladarlo a un plano tridimensional, entonces también puedo hacer que este pequeño segmento, esta curva, gire alrededor del eje rojo. Y si gira alrededor, entonces podemos construir una superficie bastante interesante. Vean cómo queda la superficie. Esta superficie pues, es muy interesante, miren. Y lo puedo manipular a mi antojo desde aquí. ¿Ya vieron? A ver, a lo mejor aquí no se percibe. Ahí está. Vean qué maravilla de superficie. La misma idea, 1 entre X, pero ahora trasladado a un plano tridimensional. Hay una opción, cuando esto lo abren ustedes en algún teléfono, hay una opción para hacerlo con realidad aumentada. Entonces, el estudiante a través de su teléfono incluso puede mirar qué hay aquí adentro, puede asomarse como si fueran paredes y experimentar sensaciones que nosotros pues, no alcanzamos a hacer cuando éramos estudiantes, ¿no? Miren, lo voy a dejar así. Esta forma, esta figura. Voy a quitarle los ejes, voy a quitarle el plano. Y esta figura así por sí misma es una figura maravillosa y es muy recurrente para los matemáticos. Y tiene un nombre especial. A ver, ¿quién se acuerda de esta figura? Vamos a ver qué pasa si me acerco. Me estoy acercando al cero. Me voy a alejar del cero por la izquierda. Me voy a acercar al cero. Me acerco, me acerco, me acerco. Y esta figura me fascina. Me voy del otro lado del cero. Esto lo van a encontrar ustedes como la famosa trompeta de Torricelli. Y tiene propiedades muy interesantes. No se los voy a decir para que lo busquen ustedes. Y tiene que ver con esta trompeta. A ver, analicen esta trompeta y díganme si nosotros pudiéramos tenerlo así, con esta manipulación que tenemos acá. Pero si yo quisiera hacerlo tan grande, mira, más grande todavía, lo voy a hacer más grande, pero siempre del lado derecho para que tenga esta forma. Miren, si lo vemos en esta perspectiva, esta es la famosa trompeta de Torricelli. Imagínense que la quieren pintar. La cantidad de pintura que utilizarían para pintar totalmente la superficie. ¿Cuánto usarían? ¿Cuánto gastarían?
O si quisiéramos construir una caja para guardar esta trompeta, habría una caja que pudiera contenerla, habría la cantidad suficiente para poder pintarla. Si yo hago que este otro extremo se vaya más para allá, cada vez más hacia el infinito. Bueno, son temas que me gustaría que lo reflexionaran cada uno de ustedes. Y bueno, finalmente, este tipo de recursos que les estoy compartiendo tienen la finalidad precisamente de hacerle ver al estudiante que el estudio de alguna función o de alguna propiedad matemática no necesariamente tiene que ser algebraica o aritmética. Las ideas matemáticas que subyacen, por lo menos en estas imágenes que podemos manipular, pudieran ser de mucho mayor impacto cognitivo que una ecuación que un estudiante no entiende, o de una serie de expresiones algebraicas que son difíciles incluso de manejar, ¿no? Ese es el artículo que les comenté. Se llama Sin levantar el lápiz, y de hecho esta presentación está basada en ese artículo. Y los autores son Luisa Cuadrado y Rafael Crespo. Hay una propuesta didáctica en este artículo, donde habla precisamente de cómo introducir a los estudiantes de nivel bachillerato a temas que tienen que ver con estos conceptos tan profundos de la matemática y en principio del análisis, y cómo es que se lleva esto, o se puede llevar ya con un concepto sólido hacia otras áreas de la matemática, como la topología. Pues muchas gracias, estos son mis datos, esta es mi página de internet, ahí pueden ustedes descargar, ver, visualizar, visitar algunos interactivos que se han realizado. Estos interactivos los pueden encontrar ahí también, y este es mi correo para alguna comunicación que pudiéramos tener. Y bueno, si hay algunas preguntas o inquietudes o comentarios, con gusto platicamos sobre ello. Muchas gracias. ¿Algún comentario que quieran hacer, maestros? ¿Alguna pregunta? Pues yo, como siempre, pues siempre nos sorprende y nos ayuda a tener como una visión mejor el maestro Lorenzo. La verdad, a mí me encanta cómo dar sus explicaciones, pero pues obviamente esto es algo como que algo nuevo, algo que no tenía yo ningún tipo de noción. Entonces, pues obviamente nos deja sin palabras, sin poder decir si es cierto o no es cierto, sí, cómo lo podemos dar o no lo podemos dar, porque de manera particular es algo que pues sí, nunca he trabajado. Entonces, pues como siempre agradecerle, maestro Lorenzo, me encanta mucho cómo dan sus clases y pues muy buenas propuestas como siempre. Muchas gracias. Es Yasmina, ¿verdad? Así es, Ah, maestro. qué gusto. Ya hace rato que no sabía de ustedes. Que no nos saludábamos. Pues Sí. de hecho, de que vi su nombre, dije, tengo que tomar este taller. Ah, muy bien. Excelente. Hay otro que vamos a dar de 15 días, ¿no? 8 días, creo, no sé. Tiene que ver con el marco curricular, el nuevo. Ahí vamos a hablar de trayectorias de aprendizaje, de progresiones. Son ideas, no sé a quién se le ocurrió, pero ya viéndolo de una perspectiva humanista, pues uno entiende, ¿no? Que sí son algunos cambios necesarios. Muy bien, Yasmina, gracias. No sé ¿Alguna tú otra? qué sentiste. Bueno, tú fuiste a una prepa, ¿no? Rubén, de la UNAM. Bueno, pues hay más elementos, pero yo a la preparatoria donde fui, no llegamos ni al álgebra. Entonces, de repente llegar a la Facultad de Ciencias y enfrentarnos a una definición tan rigurosa, híjoles, fue terrible, Es un encontronazo bastante bastante grande. fuerte. Pues los chavos tienen más probabilidad pues no sé, cambiarse a contaduría
economía o algo que les llene más los bolsillos. Nosotros los matemáticos no seguimos disfrutando la matemática, pero erramos por todo el mundo, ¿no? Sí. Así es. La actuaría, si acaso. Ajá. Ah, sí, sí. Sí, sí, doctor. No, muchas gracias por compartir sus visiones de las cosas. Son muy valiosas para todos nosotros. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que comentar? ¿Alguna pregunta? Por ahí en el chat nos dicen, excelente ponencia, es una nueva visión de ver las matemáticas. Gracias, dice la maestra María Eugenia. Maestro Alfonso, muchas Eugenia. gracias, doctor José, por compartir su conocimiento y materiales. Muchas felicidades. Esa es la idea, que si les es útil, que se use, ¿no? Yo vivo de mis terrenos y de mi ganado y lo demás ya es, ¿no? De mi flotilla de taxis, de eso vivo. De sus rentas. No, de mis rentas. No, no, no. Ah, el nuevo marco curricular. Vamos a trabajar con esa ponencia, es la de cierre, ¿verdad, Rubén? Sí, La creo que sí. plática de cierre, el 16 de diciembre. Como usted ya se inscribió a este trayecto formativo, puede acceder a la reunión del 16. Voy a hacer un estreno nacional ahí. Vamos a hablar de las progresiones, que es un tema que de ahí mi retiro, Rubén. Bueno, y les digo a los compañeros, yo estoy concentrado ahorita en esta parte de ayudar a mis maestros. Ahorita soy director de un plantel. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a los profes a entender esta nueva reforma? Es bastante complicado. Yo creo que ha sido insuficiente pues el proceso de implementación, como siempre, ¿no? Siempre que hay una reforma, siempre, nunca alcanza, nunca, como dicen estos filósofos de los Ángeles Azules, nunca es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es ofrecerle, poner a disposición de los maestros mi interpretación, mi manera de ver estos cambios curriculares y la manera en cómo podemos trabajar con los estudiantes y sobrevivir en el intento, ¿no? Porque sí va a ser bastante complicado. Estamos prácticamente a medio año de la implementación y yo no veo claridad. Pero bueno, es precisamente esta plática tiene esa finalidad de apoyar a los compañeros para pues atreverse a entrarle, pero hacerlo de manera responsable. Así Exacto. es. Que muchas veces los problemas con la implementación de los modelos educativos o los planes o los proyectos tienen que ver con eso, ¿verdad? La comprensión que alcanzamos a tener los maestros Así de es. lo que se pretende. Muy Así bien. es. Pues no sé si no hay alguna otra duda. ¿Algún otro comentario, maestros? Vamos a ver los octavos de final. Sí, es cierto. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues agradecer al doctor Lorenzo, el doctor José Lorenzo Sánchez Alavés. Vamos a hacerle llegar su constancia, aunque estoy casi seguro de que usted ya tiene una copia por allí. Ya La es eso. Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al doctor José Lorenzo Sánchez Alavés por la impartición del curso Comportamiento de la función y igual a 1 entre x alrededor de x igual a 0. En el marco del trayecto formativo Enseñanza del Álgebra, se emite en la Ciudad de México el día 3 de diciembre de 2022 y firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Pues muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias, Rubén. Qué gusto verlos. Nos vemos pronto por allá el sábado que viene. ¿Sale? Claro que sí, doctor. Listo. Ok. Muchas gracias a Hasta todos. Gracias, pronto, doctor. entonces. Hasta luego. Gracias. Un gusto saber de ustedes. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Saludos a todos, gracias. Gracias, saludos.